Carretera Federal 54, Zacatecas-Saltillo, en las planicies semidesérticas de Zacatecas. Imagina conducir en una noche estrellada, sin ningún vehículo a kilómetros a la redonda, cuando de repente por tu espejo asoman las luces intensas de unos faros, acercándose a toda velocidad. Varios traileros han relatado toparse con un camión fantasma en este tramo. Un conductor de tráiler doblemente articulado explicó que una vez, cerca de Concepción del Oro, vio aparecer en su espejo retrovisor las luces altas de otro tráiler detrás de él. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, y la carretera estaba recta y vacía. Las luces se aproximaron peligrosamente, deslumbrándolo. Parecía que aquel camión quería rebasarlo. Molesto, el chofer encendió su direccional para facilitar el rebase. Notó por el espejo la silueta de un tráiler antiguo, de color oscuro, que efectivamente comenzaba a adelantársele por la izquierda sin bajar sus faros. Sin embargo, al girar la cabeza hacia la ventana para verlo pasar, no había ningún camión al lado suyo, y, súbitamente, tampoco había luces atrás. El camino seguía desierto. El tráiler que estuvo a punto de rebasarlo se había esfumado en cuestión de un segundo. Este fenómeno del vehículo fantasma también ha sido contado por automovilistas en otras regiones, pero aquí parece ocurrir con un tráiler. Algunos dicen que ven unas luces acercarse a la distancia, incluso oyen el rugir de un motor pesado, pero luego las luces simplemente desaparecen sin dejar rastro. Un par de traileros afirmaron que, en noches distintas, vieron al tráiler fantasma venir de frente en su carril contrario, provocándoles terror al creer que los impactaría de frente. Uno describió que alcanzó a ver la parrilla y las luces del otro camión, pero extrañamente no iluminaban el camino, como si flotaran. Cerró los ojos instintivamente ante el inminente choque, y no pasó nada. Al abrirlos, solo vio su propia carretera vacía y ninguna luz tras él. La leyenda local es que ese podría ser el espíritu de un trailero muerto en los 80, cuyo tráiler quedó calcinado en un accidente allí, y ahora su espectro recorre eternamente la ruta, rebasando a los vivos para desaparecer en la noche. Si lo abordamos paranormalmente, el tráiler fantasma entra en la categoría de apariciones residuales o de bucle. Sería similar al clásico tren fantasma o barco fantasma que repite su ruta. Aquí, el tráiler y tal vez su conductor espectral estaría condenado a seguir rodando. La desaparición repentina sugiere que no interactúa realmente, solo se manifiesta brevemente. Quizás se materializa en condiciones específicas, hora, lugar exacto, y luego se desvanece. Por otro lado, hay explicaciones lógicas. Las luces fantasmas podrían provenir de refracciones atmosféricas. En zonas planas, el reflejo de luces de un vehículo muy lejano puede verse en el horizonte engañosamente, fenómeno conocido como espejismo superior. También el reflejo de la propia luz, por ejemplo, faros rebotando en carteles o señales, a veces puede lucir como si vinieran detrás. El sonido del motor pudo ser su propia máquina resonando o viento. Otra posibilidad es un engaño de la memoria y el sueño. Conductores exhaustos pueden microsleep, cabezadear unos segundos y soñar un escenario, como ver un camión, confundiéndolo con la realidad. Al despertar bruscamente, sienten que desapareció. A diferencia de otros casos, aquí muchos se cuestionan su propia percepción. Algunos dudan de sí mismos. ¿Lo habré imaginado? Sin embargo, el miedo durante el momento es genuino y puede causar maniobras peligrosas, volantazos, frenadas bruscas. Por eso, en tramos donde se reportan estos vehículos fantasma, los traileros veteranos aconsejan mantener la calma si se ven luces extrañas y no hacer movimientos súbitos. Dicen en broma, si es vivo se quitará, si es muerto se quita solo. Pero en serio, más de uno lleva en su memoria el encuentro con ese tráiler espectral de Zacatecas y prefiere creer que fue real, porque
porque si no significaría dudar de su cordura. Así, este relato persiste, añadiendo un escalofrío más a las largas noches en la carretera 54. Encuentro ovni en Coyame, desierto de Chihuahua. Carretera cerca de Coyame, Chihuahua, en el desierto fronterizo, cerca del sitio del supuesto Roswell mexicano. No solo fantasmas y brujas asustan a los traileros. En las vastas llanuras del norte, también hay historias de luces extrañas en el cielo. Un operador de tráiler que recorría la carretera Chihuahua-Ojinaga, rumbo a la frontera con Texas, vivió algo que atribuye a un ovni. Era una noche despejada de 1995, alrededor de las 11 de la noche, cuando notó una luz brillante moviéndose en el firmamento. Al principio parecía una estrella, pero luego comenzó a descender y acercarse. La luz adoptó un tono azulado y oscilaba de un lado a otro del camino. Intrigado y alarmado, el conductor detuvo el motor. La zona estaba completamente aislada. No se veía ningún otro vehículo ni ranchería. La luminosa entidad bajó hasta quedar a unos 100 metros del suelo, a pocos cientos de metros por delante de él. Pudo distinguir entonces una forma circular u oval, rodeada de resplandor, silenciosa. De pronto, todos los sistemas eléctricos del tráiler fallaron. Las luces se apagaron y el motor se ahogó inexplicablemente. El trailero, presa del pánico, observó cómo aquella nave sin identificar se cernía unos segundos, emitiendo un zumbido leve, y luego salió disparada hacia arriba con velocidad increíble, perdiéndose entre las estrellas. Tras un momento, las luces del camión volvieron por sí solas y el motor arrancó como si nada. Confuso y asustado, el hombre continuó su camino. Al llegar a destino, notó con asombro que su reloj atrasaba casi una hora respecto al horario real, a pesar de que aseguraba no haberse demorado tanto. Este relato presenta típicos elementos de encuentros cercanos con ovnis, luces que producen interferencia eléctrica y posible tiempo perdido. En el norte de México, especialmente en zonas despobladas de Chihuahua y Coahuila, muchos camioneros han visto luces danzantes en el cielo nocturno. Unos las describen como esferas que aceleran y detienen de golpe, otros como discos con luces multicolor que giran. Un conductor de autobús turístico afirmó que en 2007, camino a Ciudad Juárez, su grupo vio 3 luces formando un triángulo en el cielo, manteniendo esa formación por minutos antes de desaparecer a velocidad imposible. En cuanto a la región de Coyame, es célebre entre ufólogos por un supuesto choque de un ovni en 1974, conocido como el Roswell mexicano o caso Coyame. Aunque es un incidente no comprobado oficialmente, la leyenda dice que una nave alienígena colisionó allí con una avioneta. Desde entonces, la zona ha sido considerada caliente para actividad extraterrestre. Los traileros locales conocen esas historias y algunos portan cámaras, esperando quizás filmar algo insólito en sus viajes. La explicación sobrenatural, o más bien extraterrestre, ufológica, es que efectivamente se trató de un ovni tripulado que interactuó con el entorno. La detención del motor y el apagón de luces sugieren un fuerte campo electromagnético, reportado en muchos casos ovni que pudo colapsar los sistemas eléctricos. El tiempo perdido que notó el conductor podría insinuar incluso que fue abducido o examinado durante un lapso que no recuerda, otra constante en encuentros del tercer tipo. Alternativamente, podría ser tecnología militar secreta. En los 90 se probaron drones y naves experimentales. Una explicación racional recurriría a fenómenos como meteoros. Un bólido entrando a la atmósfera puede verse como una luz descendiendo, o pruebas de misiles en zonas militares, aunque se oiría estruendo. La falla mecánica quizá fue coincidencia o sugestión. Pudo calarse el motor por otras razones.
El desfase horario podría ser un error del reloj o fatiga del conductor perdiendo la noción del tiempo. Sin evidencia adicional, las teorías abundan. Aquellos que creen haber visto un ovni quedan profundamente marcados. Algunos desarrollan interés en la astronomía o se unen a comunidades ufológicas para buscar explicaciones. En el caso de nuestro trailero, él compartió su historia años después en un foro anónimo, diciendo que por mucho tiempo no se atrevió a contarlo por miedo al ridículo. Conducir de noche por ese tramo nunca volvió a ser igual para él. Confiesa que cada vez que pasa por Coyame, siente mezcla de temor y expectativa de ver otra vez la nave. En general, estos incidentes suelen hacer que los conductores se cuestionen su lugar en el universo. Muchos llevan la experiencia en silencio, mirando de reojo al cielo estrellado mientras continúan su ruta, sabiendo que allá arriba puede haber algo desconocido observándolos. Parada fantasma. Carretera Los Mochis, Ciudad Obregón. Tramo de la carretera internacional México 15, entre Los Mochis, Sinaloa y Ciudad Obregón, Sonora, cerca de la comunidad de Fundición. Un transportista de legumbres que recorría esta vía tuvo un misterioso encuentro con un parador fantasmal. Pasada la medianoche, después de horas conduciendo, vio a lo lejos lo que parecía ser una pequeña cafetería de carretera o parada con luces encendidas. Era extraño porque conocía bien la ruta y no recordaba ningún negocio abierto a esa hora en esa zona rural. A medida que se acercó, distinguió un letrero luminoso difuso y un edificio sencillo al lado derecho. Decidió aprovechar para tomar un café y estirar las piernas, así que estacionó su tráiler en la entrada polvorienta. Bajó y notó que, aunque había luz en el interior, no se escuchaban ruidos ni música como suele haber en las loncherías 24 horas. Empujó la puerta de mosquitero y entró. Dentro encontró un mostrador antiguo, mesas vacías y olor a café recién hecho. Detrás del mostrador estaba una mujer mayor, vestida con delantal, quien le sonrió amablemente. Sin mediar palabra, ella le sirvió una taza de café humeante que ya tenía preparada. Él se extrañó de que supiera lo que quería, pero asumió que era hospitalidad. Bebió un sorbo. Curiosamente, el café estaba tibio, casi frío. Al mirar alrededor, vio que en las mesas había tazas llenas y platos con restos de comida, como si varios clientes acabaran de marcharse apresuradamente. Trató de conversar con la señora, pero ella solo señaló la taza y dijo: «Tome con calma, joven». Un escalofrío recorrió al trailero. La voz sonó lejana, hueca. En ese instante, parpadeó y se encontró sentado dentro de su camión estacionado en la orilla de la carretera, a oscuras. No había rastro de la cafetería, solo monte y silencio. La taza de café que supuestamente había bebido no estaba en su mano. Confuso, encendió su camión y prosiguió, sin saber si había soñado despierto o vivido algo paranormal. Historias de paradas de carretera fantasma existen en distintas partes del mundo. En México no son tan comunes, pero algunos choferes mencionan experiencias similares, lugares de servicio que parecen surgir cuando más los necesitan, solo para desaparecer. Un conductor de autobús en Sonora aseguró haber parado en una gasolinera durante la madrugada, donde lo atendieron y llenaron el tanque, pero más tarde descubrió que esa gasolinera llevaba años abandonada. En este caso concreto, consultando con lugareños de Fundición, el trailero supo que hace décadas existió una cafetería en ese punto atendida por una familia, pero que cerró tras un incendio trágico en el que murieron sus dueños. Desde entonces, algunos viajeros aseguran haber visto luces de cantina en esa zona en noches específicas. La mujer del delantal concuerda con la descripción de la antigua propietaria. Podría tratarse de un evento paranormal del tipo desplazamiento temporal o reflejo del pasado, donde por momentos el viajero interactúa con una escena pretérita o residual. Tal vez las circunstancias, fatiga extrema, estado de trance al volante, energías del lugar,
propiciaron una especie de alucinación colectiva en la que revivió un momento de la parada antes de su final. Otra explicación sobrenatural. Quizás almas compasivas de los dueños fallecidos se manifiestan para brindar refugio momentáneo a conductores cansados, evitando así accidentes, irónicamente, cuidando a otros en la muerte, como lo hacían en vida. El hecho de que le dijera "tome con calma" sugiere que lo obligó a descansar aunque fuera unos minutos, dado que en realidad sí se estacionó y probablemente cabeceó al volante. En términos racionales, es muy posible que el trailero sufriera un microsueño por fatiga, y lo que vivió fue un sueño vívido mezclado con la realidad. La mente pudo construir la cafetería como un escenario reconfortante para indicarle que parara. El aroma a café y la imagen de la señora pueden provenir de sus recuerdos de otras paradas. Su despertar repentino en el camión indicaría que quizá estuvo dormitando apenas instantes. Para el conductor, la línea entre sueño y realidad quedó difusa. Sin embargo, sacó una lección clara. Desde entonces, no ignora los signos de cansancio. Él cree firmemente que algo o alguien, sea su subconsciente o algo más allá, provocó esa experiencia para salvarlo de un accidente seguro por fatiga. Otros han contado con seriedad este tipo de eventos sin bromear al respecto, pues los consideran avisos sobrenaturales. La parada fantasma de Fondición se ha vuelto un pequeño mito entre los traileros locales. Dicen que, si la ves, es porque necesitas un descanso, y aunque dé miedo la idea de tomarse un café con fantasmas, más vale eso que terminar volcado en la carretera. Así, lo paranormal, en este caso, pudo cumplir un propósito muy terrenalmente útil: preservar una vida. Pueblo maldito de Mapimí, Durango. Desvío improvisado en la carretera Gómez Palacio Jiménez, en la región del Bolsón de Mapimí, Durango, cerca de la zona del silencio. En la vasta y aislada región de Mapimí, famosa por su misticismo, circula la historia de un pueblo fantasma que aparece a los viajeros perdidos. Un trailero narró que, debido a inundaciones, tuvo que tomar una ruta alterna sin señalizar. Con la noche encima y sin GPS, se encontraba fuera de cobertura. Terminó extraviándose en caminos de terracería. Tras horas de incertidumbre, divisó luces tenues a lo lejos. Al acercarse, vio lo que parecía ser un pequeño pueblo con varias casas, una iglesita y faroles en algunas calles. Aliviado, entró al caserío tocando el claxon suave para no alarmar. Era pasada la medianoche, pero las puertas de las casas estaban abiertas de par en par y notó figuras humanas caminando despacio. Algo resultaba antinatural. El ambiente estaba en completo silencio. Sus claxonazos no resonaban ni los perros ladraban. Se estacionó en la plaza central frente a la iglesia. Vio a un hombre de sombrero y zarape sentado en una banca y le gritó para pedirle indicaciones. El hombre ni se inmutó, como si no lo oyera. Bajó de la unidad y, al poner pie en el suelo polvoriento, todas las luces parpadearon y se apagaron al unísono. La luna iluminó tenuemente las fachadas y pudo ver que las personas ya no estaban. Recorrió la plaza a prisa, asomándose a una casa. Estaba vacía, llena de telarañas y muebles carcomidos. Un escalofrío lo invadió al darse cuenta de que aquel pueblo estaba abandonado desde hacía mucho. Corrió de vuelta al tráiler y arrancó a toda prisa, siguiendo de frente. En el retrovisor, vio que las luces de las casas se encendieron de nuevo, como despidiéndolo. La zona del silencio, un área desértica cercana, ya tiene su share de leyendas de anomalías magnéticas y avistamientos. Sobre pueblos fantasma, no es la única historia. En México se cuentan casos de pueblos mineros abandonados que parecen cobrar vida por momentos. En Guanajuato, por ejemplo, hay quien afirma que Mineral de Pozos, antes de ser turístico, revivía en ciertas noches con espectros de mineros caminando.
En Mapimí sí existe un pueblo abandonado llamado Escalón que quedó desierto tras la cancelación de una vía férrea. Es posible que el trailero topase con un poblado así. Otros camioneros en Durango mencionaron que sus radios han captado música ranchera antigua o voces al pasar cerca de antiguos caseríos, como si hubiera una fiesta inexistente. En particular, un conductor dijo que al quedarse sin combustible en un pueblo fantasma, de pronto oyó un gramófono tocar corridos viejos desde una cantina vacía, lo que lo hizo huir despavorido. Si damos crédito a lo paranormal, este chofer pudo haber vivido una proyección fantasmal colectiva, el pueblo en su apogeo, con sus habitantes espectrales, siguiendo una rutina nocturna que se repite. Quizás su llegada alteró momentáneamente esa escena del pasado, haciendo que todo desapareciera al intentar interactuar. Otra idea es que pudo entrar en una especie de tiempo perdido, dimensional, vislumbrando por minutos el pueblo tal cual era décadas atrás, para luego regresar al presente donde está desierto. La región de Mapimí tiene reputación de fenómenos electromagnéticos raros. Algunas teorías sugieren que pueden provocar reflejos del pasado o alucinaciones colectivas. Racionalmente, la historia es difícil de creer. Pudiera ser un caso de miraje del desierto, donde luces de un pueblo distante se reflejaron en el horizonte, pero él afirmó haber estado dentro del pueblo. Otra posibilidad: su estado de cansancio, estrés por perderse y sugestión por la atmósfera solitaria pudieron causarle una alucinación vívida. Pudo confundir ruinas reales con casas habitadas en la penumbra. Cuando las exploró con linterna, vio la realidad. Las personas podrían haber sido sombras o incluso animales que huyeron. Sin embargo, la sincronía de las luces encendiéndose y apagándose es lo más inexplicable. Este trailero en particular quedó tan marcado que evita desvíos a toda costa, prefiere esperar a que baje el agua en el camino principal que volver a internarse en derroteros desconocidos. La experiencia lo dejó con pesadillas de calles vacías y ojos mirándolo desde ventanas oscuras. Para muchos choferes, estas historias refuerzan una regla no escrita: no te salgas de tu ruta, y menos de noche. Los pueblos fantasma simbolizan también la soledad extrema que un conductor puede enfrentar. En cierto modo, son un espejo de su propia vulnerabilidad en medio de la nada. Paranormal o no, este cuento de Mapimí recuerda que México tiene sitios detenidos en el tiempo donde el pasado puede asomarse de formas misteriosas, y quien no esté preparado para ello sentirá como el silencio del desierto puede volverse ensordecedor. Maldición de la Bruja de Linares, Nuevo León, Carretera Nacional Hui 85, cerca de Linares, Nuevo León, especialmente en las inmediaciones del ejido La Petaca. La Petaca es conocido como un pueblo de brujas históricamente, y los traileros que pasan por ahí suelen hacerlo con precaución. Hace no mucho, un video se hizo viral mostrando a un tráiler detenido en plena carretera y a su conductor en aparente estado catatónico, ido. El rumor que corrió es que fue víctima de una bruja. ¿Qué sucedió? Según trascendidos en redes, el trailero viajaba de noche cuando divisó a un extraño animal sobre el asfalto, una especie de ave grande, semejante a una lechuza, que no se apartaba del camino. Él tocó el claxon y aún así el bicho no voló. Molesto, descendió con una linterna y una resortera honda que llevaba, dispuesto a ahuyentarlo. Al apuntarle, el animal emitió un chillido casi humano y lo miró fijamente. Sus ojos brillaban rojos a la luz. De pronto, ese ser empezó a cambiar de forma, se irguió y tomó una figura semi-humana por breves segundos, la de una anciana encorvada con enormes alas negras. El chofer se quedó paralizado del terror. La supuesta bruja avanzó hacia él murmurando algo incomprensible. Lo último que el hombre recuerda, según relató después, es sentir un golpe de aire y caer de rodillas.
Fue encontrado al amanecer, en shock y con la mirada perdida junto a su tráiler detenido y con la puerta abierta. No respondía a estímulos, solo repetía frases incoherentes. Tardó días en recuperar parcialmente la razón. Los colegas y familiares de este chofer creen firmemente que fue embrujado. En aquella zona, los relatos sobre brujas abundan. Se dice que en la Petaca residió un clan de brujos que maldijeron el lugar hace más de un siglo. Incluso hoy, los locales advierten no recoger objetos tirados ni enfrentarse a nada extraño. Otros traileros cuentan que, al pasar por Linares, han visto mujeres pájaro volando a la distancia o se les han montado pájaros negros en los espejos retrovisores que no son aves comunes. Hubo el caso de 2 paramédicos que atendieron un choque en esa carretera y vieron a un hombre lesionado pedir ayuda al borde. Cuando intentaron cargarlo, un compañero les gritó que no había nadie. Se cree que pudo ser un demonio o bruja engañándolos. La víctima de esta historia, tras su recuperación parcial, narró lo de la lechuza que se volvió anciana, reforzando la creencia. Un noticiero local incluso mencionó el incidente como trailero embrujado al hablar de los riesgos paranormales en la ruta. La explicación sobrenatural es clara para la gente del lugar. Una bruja poderosa maldijo al conductor por haberla intentado agredir. En la tradición norteña, las brujas suelen tomar forma de lechuza. La lechuza es sinónimo de bruja, y si alguien les lanza maldiciones o las ataca, ellas chupan la energía vital o enloquecen a la persona. Se habla de hombres encontrados, chupados, debilitados, tras presuntos encuentros así. Posiblemente, el trailero fue víctima de una sugestión hipnótica de la bruja, dejándolo en estado casi vegetativo un tiempo. Desde un punto de vista médico, su cuadro podría describirse como un estado de shock psicológico severo o incluso una apoplejía inducida por estrés agudo. Quizá vio un animal grande y se asustó tanto que su mente entró en una especie de cortocircuito. Hay aves nocturnas en la región, como búhos cornudos, de ojos rojizos al reflejar la luz. Enfrentarse a uno de cerca en la oscuridad podría ser aterrador. Si el conductor ya venía con la idea de las brujas en la cabeza, pudo ver a la bruja donde solo había un ave y su cerebro traumatizado bloqueó la experiencia, dejándolo catatónico. Este caso resonó mucho entre la comunidad transportista de Nuevo León. Muchos tomaron el suceso como advertencia de no meterse con cosas que no entienden. Irónicamente, así como unos deciden equiparse con crucifijos, amuletos o simplemente no detenerse jamás en la Petaca, otros han ido al pueblo por curiosidad macabra. Ha ocurrido un cierto turismo de lo paranormal allí. Para el pobre trailero afectado, la vida cambió radicalmente. Dejó de conducir profesionalmente y, según conocidos, aún necesita ayuda psicológica y espiritual. La idea de que una bruja moderna pueda maldecir a un hombre adulto hasta casi arrebatarle la razón genera pavor y respeto. Así, la leyenda de las brujas de Linares se reactualiza en pleno siglo XXI, recordándonos que en ciertas carreteras lo sobrenatural y lo cotidiano conviven peligrosamente y que hay entidades con las que es mejor no cruzarse. Patrulla Fantasma, Autopista México-Pachuca. Autopista México-Pachuca, Estado de México, particularmente en un tramo solitario, cerca de Tecámac. Un conductor de tráiler cargado de cemento circulaba de madrugada por la México-Pachuca, con cierta prisa. En un tramo con poca iluminación, notó de improviso las luces rojas y azules intermitentes de una patrulla detrás de él. Eran inconfundibles. Una torreta policial indicando que se detuviera. Sorprendido, pues no iba a exceso de velocidad evidente, el trailero redujo la marcha y se orilló. La supuesta patrulla hizo lo mismo detrás de él. Mirando por el espejo, alcanzó a ver lo que parecía un auto sedán blanco con
franjas azules, similar a las patrullas federales antiguas. Sin embargo, notó algo extraño. No escuchaba sirena alguna, solo veía las luces. Aún así, bajó de la cabina con documentos en mano. Detrás de él, la patrulla seguía con las luces encendidas, cegándolo un poco. De ella bajó un oficial alto, de aspecto algo anticuado. Llevaba un uniforme azul oscuro y un sombrero estilo antiguo de tránsito, no las gorras modernas. El oficial se acercó sin decir palabra y el camionero comenzó a explicarle. «Oficial, ¿algún problema?» No venía rápido. El hombre le hizo un gesto de silencio y lentamente dijo: «Conduce con cuidado. Más adelante ocurrió un accidente hace un rato. Ve despacio y todo estará bien». Acto seguido, el agente le dio una palmada en el hombro de manera casi amistosa, se giró y caminó de vuelta a su patrulla. El chofer subió a su tráiler, algo confundido por la extraña interacción. No le pidió papeles ni nada. Al mirar por el espejo, vio que la patrulla ya no estaba. Se había desvanecido sin ruido alguno. Avanzó unos kilómetros más cuidadosamente. Grande fue su sorpresa cuando, unos 5 kilómetros adelante, encontró que había ocurrido un choque múltiple poco antes. Varios autos y un tráiler estaban hechos pedazos, y equipos de emergencia atendían la escena. Si él no se hubiera detenido o bajado la velocidad, quizá habría llegado justo durante el caos del accidente. Ese oficial prácticamente le salvó la vida. Historias de patrullas fantasma o policías espectrales son menos comunes que otras, pero existen. Muchos las interpretan como ángeles guardianes, más que fantasmas aterradores. En los años 80, se hablaba de un policía fantasma de la Atlacomulco que advertía a los conductores sobre desperfectos en sus autos y luego desaparecía. También hay en la memoria colectiva el relato de un policía de caminos que murió cumpliendo su deber y cuyo espíritu supuestamente sigue vigilando la autopista para evitar más tragedias. En este caso, de la México-Pachuca, algunos señalan que en los 90, un oficial de la entonces Policía Federal de Caminos murió atropellado en un operativo en ese tramo. Será coincidencia, pero su descripción física encaja con la del misterioso agente que detuvo al trailero. Uniforme viejo, sombrero de tránsito. Otros camioneros han contado anécdotas. Uno dijo que una patrulla lo escoltó con luces por un tramo peligroso en Tamaulipas y luego desapareció. Otro, que un motociclista de la policía se le emparejó para advertirle de un neumático reventado que no había notado, y al detenerse ya no estaba. Estos relatos suelen ser tomados con agrado, como si alguien velara por ellos en la ruta. Si creemos en lo sobrenatural, podría tratarse de un espíritu benévolo, quizás el de un policía fallecido en servicio que continúa patrullando el camino en fechas o momentos críticos. Algunos piensan que son ángeles o apariciones divinas que toman la forma de autoridad para ser obedecidos sin cuestionamiento. No por nada, la figura de un policía inspira respeto y hace que el conductor obedezca de inmediato. Como ocurrió, el trailero detuvo su prisa justo a tiempo. Es un mecanismo perfecto para intervenir. Una explicación más mundana podría ser que efectivamente una patrulla real lo hizo detenerse. Tal vez un policía genuino que luego se retiró rápido a atender el accidente adelante. En la confusión, el chofer pensó que desapareció. Sin embargo, el uniforme anticuado y la falta de protocolo oficial no pidió documentos ni dio razones concretas. Hacen dudar de que fuera un oficial normal. Podría considerarse un caso de alucinación útil. El chofer intuía peligro o vio destellos lejanos del accidente y su mente creó la imagen del policía fantasma para forzarlo a frenar. Pero el diálogo que tuvo y los detalles percibidos le dan mucha nitidez para ser imaginados. Lejos de causar trauma,
Estos encuentros dejan a los conductores con un sentimiento de agradecimiento y asombro. El trailero de esta historia aseguró que desde entonces cree que alguien allá arriba cuida de nosotros en la carretera. Muchos comparten sus experiencias en busca de darle sentido. Unos lo atribuyen a protección divina, otros a espíritus guardianes de las vías. Lo notable es que el impacto es positivo, inspira a manejar con más precaución, a atender esas corazonadas o señales inesperadas. La leyenda de la patrulla fantasma en la México Pachuca se ha difundido como un cuento esperanzador, recordando que no todas las presencias que rondan las carreteras vienen a hacernos daño. Tal vez algunas están ahí para asegurarse de que lleguemos con bien a nuestro destino. Autofantasma de la carretera a Cuautla, Morelos. Carretera antigua de Cuernavaca a Cuautla, Morelos, en las cercanías de la ex hacienda de Temixco. Varios automovilistas y traileros han reportado avistar un automóvil fantasma en esta ruta, generalmente descrito como un sedán antiguo de color oscuro. Un conductor de camión refresquero relató su vivencia. Circulaba de madrugada por la carretera angosta cuando, en su espejo, vio las luces frontales de un auto rebasando intempestivamente e incorporándose justo detrás de su camión. Pensó que era un conductor temerario. El coche empezó a pegarse peligrosamente a su defensa trasera, haciendo cambios de luces, como insistiendo en que lo dejaran pasar. El chofer, extrañado porque la vía era de doble sentido, no autopista, decidió orillarse tantito en un ensanche para que el loco rebasara. Para su sorpresa, el vehículo aceleró y lo pasó a toda velocidad sin hacer ruido alguno. Al verlo por el lado, el camionero notó que era un Dodge Dart negro modelo 1970, impecable, pero con vidrios polarizados. No pudo ver al conductor. El sedán se le adelantó unos 50 metros. Y entonces, simplemente, se desvaneció, las luces traseras se apagaron de golpe y el auto ya no estaba, a pesar de que no había salidas ni curvas cerradas. Cuando el trailero llegó minutos después al poblado siguiente, preguntó en una gasolinera si alguien había visto pasar un Dart negro. Los despachadores se miraron entre sí y uno comentó: «Ya tiene años que no vemos uno de esos, menos a esta hora». Este coche fantasma se asocia con una leyenda local. Dicen que en 1972 un hacendado de Temixco con un auto similar murió en la carretera Cuernavaca-Cuautla en una carrera clandestina al estrellarse. Su espíritu, cuentan, sigue corriendo por la carretera buscando rivales. Algunos conductores han llegado a afirmar que el auto negro los reta. Les aparece atrás y después adelante, jugando a las carreritas, incitándolos a acelerar, lo que ha ocasionado accidentes por exceso de velocidad. Un taxista de Cuautla confesó que en los 90 vio repetidamente ese Dart en distintos puntos de la ruta en la misma noche, como si se teletransportara, hasta que se convenció de que no era de este mundo. En foros de internet de entusiastas de autos antiguos, hay menciones a el carro fantasma de Temixco, que solo circula de noche. Es interesante que no produce sonido de motor, pese a supuestamente ser un V8 potente, detalle común en relatos de vehículos fantasma. Paranormalmente, estaríamos ante un fenómeno residual: el auto y su conductor fallecido, repitiendo eternamente su carrera inconclusa. La agresividad al rebasar y luego desaparecer coincide con la idea de que termina la carrera y se esfuma. Otra lectura es más simbólica. El coche fantasma podría ser una advertencia personificada contra la imprudencia al volante. Su aparición asusta y hace que muchos levanten el pie del acelerador. Racionalmente, podría tratarse de un vehículo real, algún coleccionista que circula a altas velocidades y luego se oculta. Aunque desaparecer en un tramo recto es difícil sin un escondite. Que no suene el motor es raro. Quizás el testigo no lo oyó por el ruido del propio camión.
ciertas condiciones, las luces de un auto pueden reflejarse en los espejos o el parabrisas, creando la ilusión de un coche detrás que realmente no está tan cerca, o de luces por delante que no corresponden. Pero que varios describan el mismo modelo de auto va más allá de solo luces. A diferencia de la patrulla fantasma que trae alivio, el auto fantasma suele dejar inquietud. Muchos se sienten perseguidos o acosados por algo inexplicable y terminan con nervios al conducir solos por ahí. Sin embargo, también moderan su conducción. El trailero refresquero admite que luego de eso nunca más excedió la velocidad en esa carretera y siempre vigila sus espejos con el corazón encogido por si ve de nuevo al Dart negro. La historia del auto fantasma ya es parte de la cultura local y algunos jóvenes hasta hacen bromas de ir a buscarlo, aunque los mayores aconsejan no jugar con la suerte. En resumen, este auto del diablo en Morelos asusta, pero quizás previene, recordándonos que las carreteras guardan memorias de tragedias pasadas y a veces esas memorias se manifiestan sobre 4 ruedas en la noche silenciosa. Aluxes traviesos de la carretera Mérida-Cancún, Yucatán. Carretera Mérida-Cancún, Federal, 180, específicamente en tramos cercanos a la selva de Cantunil, Yucatán. En la península de Yucatán existe la creencia en los aluxes espíritus duendes de la naturaleza que suelen hacer travesuras. Un conductor de tráiler que transportaba materiales de construcción vivió un encuentro desconcertante que atribuye a estos seres. Circulaba de noche por la autopista, cerca de una zona donde se construía un nuevo puente. Todo iba normal hasta que de repente su camión empezó a fallar sin motivo, las luces del tablero parpadearon y el motor se ahogó, obligándolo a detenerse en el acotamiento. Revisó rápidamente y no halló avería visible. Desorientado, se subió de nuevo a la cabina para intentar arrancar, cuando escuchó claramente risitas infantiles y pasos menudos alrededor del tráiler. Aunque a simple vista no veía a nadie, pensó que podían ser niños locales curioseando, pero era medianoche y no había casas cercanas. Encendió la linterna y bajó. Para su sorpresa, encontró que las válvulas de aire de varias llantas estaban flojas, como si alguien las hubiera manipulado. Las apretó de nuevo y en eso vio algo correr por debajo de la caja. Una sombrilla pequeña de no más de 50 centímetros de alto, que se movía muy rápido y emitió una risa juguetona. El hombre dio un respingo. Esa diminuta figura se perdió entre la maleza antes de que él pudiera atisbarla bien. Asustado, subió, probó encender el camión y esta vez arrancó sin problema. Al retomar marcha, por el retrovisor, juró ver a 2 siluetitas paradas a un lado del camino, despidiéndolo con la mano. En Yucatán es muy común que trabajadores de carreteras y conductores hablen de los aluxes. De hecho, existe la famosa anécdota de que durante la construcción de un puente en Cancún, los ingenieros tuvieron que hacer una ceremonia y construir una pequeña casita para los aluxes para que dejaran de sabotear la obra. Los lugareños dicen que los aluxes se molestan cuando invades su territorio sin permiso. Este trailero se detuvo justo cerca de una construcción. Es posible, según la creencia, que los aluxes estuvieran haciendo travesuras. Otros choferes de autobús turísticos han reportado cosas parecidas: espejos retrovisores movidos, piedras que caen sobre el techo sin explicación, risitas o silbidos en la espesura sin ver a nadie. Algunos han encontrado montoncitos de piedras cuidadosamente apilados en medio de la carretera de un momento a otro, obligándolos a frenar. Otra broma de duendes. Un taxista de Valladolid cuenta que un alux se le subió al cofre y lo miró riendo antes de saltar. Aunque suene increíble, en estas tierras muchos lo toman con naturalidad. Culturalmente, los aluxes serían pequeños guardianes de la selva y las milpas, traviesos pero no malignos.
Su descripción coincide con duendes o chaneques de otras regiones. Paranormalmente, la intervención en el camión, aflojando válvulas, etc., encaja con su gusto por extraviar cosas o causar pequeñas molestias. Mucha gente en Yucatán deja ofrendas a los aluxes, como tortillas o maíz, para mantenerlos contentos. Si uno cree en ellos, la solución para el trailero habría sido pedir permiso en voz alta o dejarles un regalo para que lo dejaran continuar. Racionalmente, este incidente podría explicarse por fallas mecánicas reales, casuales o por mantenimiento deficiente. Combinadas con la sugestión, las risitas podrían ser ruidos de animales. Hay zarigüeyas, monos, aves que hacen sonidos agudos, interpretados por una mente predispuesta. Las sombras pequeñas, quizás fueron algún animal que pasó corriendo, un coatí o un mono araña joven, aunque 50 centímetros es muy chico. Sin embargo, ajustar válvulas de llantas no lo hace un animal. ¿Pudieron ser niños traviesos reales? A esa hora en la selva es improbable. Otra opción, alguien le jugó una broma. Por ejemplo, trabajadores cercanos ocultos, pero su tamaño pequeño no cuadraría. El chofer afectado quedó convencido de la existencia de aluxes. En su siguiente viaje por ahí, llevó dulces y los dejó en la base del nuevo puente como ofrenda, siguiendo consejos que oyó. Mucha gente local, al enterarse de su historia, le dijo: «Te lo dijimos, en esta tierra hay que creer». Ahora, este hombre respeta profundamente los sitios naturales y no arroja basura ni insulta mientras conduce. Hay quien dice que maldecir en la selva atrae a los duendes molestos. En general, estas historias fortalecen la identidad cultural. Los aluxes son parte viva de la cosmovisión yucateca. Incluso autoridades han reconocido su influencia al construir infraestructura. Para los foráneos, puede parecer fábula, pero el miedo y el respeto que infunden son reales. Así, en la Mérida Cancún, muchos conductores manejan con la sensación de no ir solos. Sienten que en el monte, entre las ceibas y los cenotes, ojitos traviesos los observan listos para gastarles una broma si se descuidan. Pasajera fantasma de la carretera Taxco-Ixtapan, Guerrero. Carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, cerca de la frontera entre Guerrero y Estado de México. Una noche lluviosa, un trailero subía por las curvas serranas de la carretera rumbo a Ixtapan cuando vio a una joven mujer a la intemperie haciendo señas para que se detuviera. Llevaba un vestido azul claro empapado y temblaba de frío. Compadecido, el hombre frenó y le ofreció llevarla al siguiente pueblo. La muchacha subió a la cabina con la mirada baja y voz suave. Dijo llamarse María y mencionó una dirección en Ixtapan de la Sal. En el camino, el chofer intentó conversar para tranquilizarla, pero ella apenas respondía con monosílabos, tiritando. Él le ofreció su chaqueta para calentarse y ella la aceptó con tímida gratitud. Poco después, la joven se quedó dormida en el asiento. Al llegar a la entrada de Ixtapan, el trailero se detuvo en la calle que ella le había indicado, pero al voltear para despertarla, ya no estaba. El asiento estaba vacío, y la chaqueta que él le había prestado yacía doblada cuidadosamente sobre el asiento. Atónito, tocó la prenda. Estaba húmeda, como si hubiera cubierto un cuerpo mojado. Confundido, tocó a la puerta de la casa cercana que coincidía con la dirección dada. Salió una anciana y al escuchar la descripción de la joven rompió en llanto. «Es mi hija. Falleció hace 5 años en un accidente camino a Taxco. Esa chaqueta era de mi esposo». La madre, entre sollozos, le mostró una foto. Efectivamente, era la misma chica a la que él había recogido. Esta es una clásica historia de autoestopista fantasma con el toque del objeto físico dejado atrás. Muchas variantes existen, pero esta coincide casi punto por punto con leyendas urbanas contadas en diversos países. Aún así,
Hay lugareños de la zona Taxco-Ixtapan que juran que esto ocurrió de verdad en los años 90 a un conocido transportista y que la muchacha de azul todavía hace señas en noches lluviosas. De hecho, algunos transportistas de esa ruta llevan crucifijos y rezan al ver jóvenes pidiendo aventón por temor a que no sean de carne y hueso. En otra versión, la chica fantasma deja olvidado un chal o su bolso en el vehículo, y cuando el conductor va a devolvérselo, descubre que ella murió hace tiempo. Lo notable es la coincidencia de detalles. Siempre es una joven atractiva, educada pero triste, que desaparece sin llevarse lo que se le prestó o dejando algo personal. Estas narraciones sirven casi de iniciación para choferes novatos. ¿Ya te contaron la de la muchacha de la curva? Si se toma como un hecho real, es una aparición clásica de alguien que murió en la carretera y regresa en busca de llegar a casa o de calor humano. El objeto físico, la chaqueta, es lo que más intriga, pues implicaría que la fantasma pudo interactuar materialmente con el mundo, al menos temporalmente. Muchos relatos de autoestopistas fantasma incluyen esa evidencia para que el testigo no sea tomado por loco. En la tradición espiritualista se cree que algunos espíritus pueden mover objetos o utilizarlos brevemente. Otra visión es que el conductor se topó con una persona real, por ejemplo, una joven escapada o indigente, y que ésta bajó del camión en marcha sin que él lo notara, dejando la chaqueta. Luego, por casualidad, la dirección resultó ser de alguien fallecido con similar descripción, confundiéndose las cosas. Sin embargo, suena forzado. Es más plausible que la historia sea un mito urbano replicado. Posiblemente no ocurrió tal cual, sino que se adaptó la leyenda global al contexto local. Aún así, ¿por qué tantos conductores, a lo largo de los años, afirman estos encuentros? Podría ser un arquetipo psicológico. La culpa, o pesar por ver a mujeres vulnerables en la noche, se canaliza en la fantasía de ayudarlas, solo para descubrir que era un fantasma, lo que alivia la culpa. No había nada que hacer, y a la vez provoca una catarsis de tristeza. Quien de verdad cree haber llevado a un pasajero fantasma suele quedar con sentimientos encontrados. Por un lado, miedo y escalofrío al comprender que compartió el espacio con un ser del más allá. Por otro, cierta melancolía al saber la historia trágica detrás. A menudo hay un componente emotivo fuerte. El testigo puede acudir a misa por el alma de la aparición o mantenerse en contacto con la familia involucrada, buscando darle sentido a lo vivido. En la comunidad de camioneros, estas historias fomentan un aire de camaradería y misterio. Todos conocen alguna variación, lo que hace pensar que, si a todos les pasa, podría pasarme a mí. Así, cada vez que suben a un desconocido, hay un atisbo de duda. ¿Será de carne y hueso? Y cuando conducen solos y ven a alguien pidiendo aventón bajo la lluvia, no pueden evitar un escalofrío al recordar a la chica fantasma del camino, esa alma que tal vez aún busca llegar a un hogar que ya no habita entre los vivos. Espectro en el retrovisor. Carretera Transpeninsular. BCS. Carretera Transpeninsular. MEX 1. En Baja California Sur. Tramo entre Ciudad Constitución y La Paz. En medio del desierto. Un tráiler de doble remolque avanzaba en la profunda oscuridad del desierto sudcaliforniano. Cerca de las 3 a.m., el conductor, algo fatigado pero alerta, decidió echarse un vistazo en el espejo retrovisor interno. Tenía uno orientado hacia la litera tras el asiento. Al iluminar fugazmente con su linterna, su corazón casi se detuvo. Por un instante, le pareció ver un rostro ajeno asomándose entre las cortinas de la cama. Era la cara de un hombre pálido, con ojos hundidos, mirándolo fijamente. Sobresaltado, clavó la vista al frente intentando conservar el control del volante. Tras unos segundos de valor,
Volvió a mirar al espejo. No había nada. Pensó que quizás fue imaginación. Continuó, pero ahora con la nuca helada. A los pocos minutos, sintió claramente como si alguien se moviera detrás de su asiento. Incluso oyó un susurro ininteligible. Reuniendo coraje, ajustó levemente el retrovisor para abarcar más de la cabina trasera. Y allí, nebulosa pero inconfundable, estaba la figura de un hombre parado en la semipenumbra de la litera casi encima de su hombro. Tenía un atuendo antiguo, como un traje viejo, y los ojos brillantes. El chofer soltó un grito y giró el volante sin querer, casi saliéndose del camino. Cuando volvió a enfocar, la figura había desaparecido. Tras detenerse un momento para recomponerse, decidió no mirar más atrás hasta llegar a La Paz. El espectro en el espejo es un fenómeno reportado a veces por conductores, muy ligado al miedo de no estar solos. Algunos psicólogos lo atribuyen a la pareidolia, ver caras en sombras o microsueños. Sin embargo, hay historias. Un camionero en Sonora contaba que solía ver el reflejo de una mujer sentada en su camarote a cierta hora de la madrugada por el espejo, siempre la misma expresión ausente. Otros evitan poner espejos internos para no sugestionarse. En la Baja Sur específicamente, hay mención de un hombre fantasma que se aparece en vehículos. Algunos piensan que puede ser el alma en pena de un viajero que murió de sed en el desierto hace décadas, buscando compañía. Un detalle escalofriante es que, tras llegar a La Paz, el trailero revisó su cabina y notó en el vaho del cristal trasero lo que parecían ser marcas de dedos, como si alguien hubiera apoyado la mano allí. Él no recordaba haber dejado esas marcas. Paranormalmente, puede ser simplemente un espíritu errante que decidió hacer dedo de forma sobrenatural en el tráiler. Al no poder comunicarse normalmente, se manifiesta visualmente en reflejos. Hay creencias de que los espejos son puertas al más allá y que un alma puede mostrarse a través de ellos. Otra idea pudo ser una proyección de la mente del conductor hacia el espejo. Estaba cansado y quizás su subconsciente reflejó alguna figura, tal vez un recuerdo o un miedo, haciéndolo visible para él. Esto caería en alucinación. Las marcas de dedos en el vidrio podrían ya estar allí, grasas anteriores, y con la condensación resaltaron, haciéndole pensar que fueron del fantasma. Fisiológicamente, ver caras al mirar por el retrovisor con luz intermitente puede ocurrir por imagen persistente en la retina mezclada con la oscuridad. El cerebro podría completar con una cara la combinación de luces, sombras. Sin embargo, el conductor afirma haberlo visto 2 veces con cierta claridad, lo que lo convence de la presencia espectral. Este tipo de experiencia puede ser traumática porque ocurre dentro del espacio personal, la cabina, que el conductor considera su refugio. Sentirlo invadido por algo desconocido genera paranoia. Muchos después de algo así confiesan que ya no duermen en la litera en rutas solitarias. Prefieren parar en algún lugar iluminado o viajar acompañados. Algunos quitan o cubren los espejos internos por miedo a ver lo que no quieren. En nuestro caso, el trailero de Baja Sur quedó sumamente angustiado. Durante semanas evitó ese horario de conducción. Con el tiempo, volvió a su rutina, pero siempre con un ojo receloso al espejo, rezando porque nunca más se asome un pasajero no invitado en el reflejo trasero de su tráiler. Niebla del tiempo perdido, Sierra Norte de Puebla. Carretera interserrana de Puebla, entre Zacatlán y Huauchinango, zona de bosque con frecuentes neblinas. Una madrugada, un transportista de lácteos atravesaba esta sierra, envuelta en una niebla espesa como la leche que llevaba. Avanzaba muy lentamente, pues la visibilidad era apenas de unos metros. De pronto, notó que la niebla se tornó inusualmente densa y de un tono amarillento. Encendió las luces antiniebla y siguió. El camino parecía no tener fin. Durante lo que le parecieron horas,
No vio ni un solo señalamiento ni cruce familiar. Preocupado, revisó el reloj del tablero. Marcaba las 4:15 de la mañana. Continuó guiándose con cuidado en la curva tras curva de ese tramo. Finalmente, la neblina empezó a clarear y reconoció un paraje. Había llegado cerca de Huauchinango. Extrañado, porque ese recorrido normalmente toma unos 40 minutos, miró el reloj de nuevo. Seguía marcando las 4:15 de la mañana. No había avanzado el tiempo. Pensó que el reloj se había detenido, pero al checar su teléfono celular, este marcaba las 3:10 de la mañana, casi una hora atrás. Estaba anonadado. Según el teléfono, había llegado casi una hora antes de lo que sería posible, como si se hubiese ahorrado o retrocedido esos minutos durante la niebla. Posteriormente, se enteró por otros colegas que esa niebla atemporal es un misterio conocido en la región. Algunos la llaman la niebla que traga el tiempo. Aunque parezca salido de ciencia ficción, existen múltiples narraciones de tiempo perdido o tiempo ganado en distintos caminos. En la Sierra de Puebla, abundan las historias de viajeros que aseguran haber hecho trayectos en menos tiempo del posible, o viceversa, que sintieron haber manejado horas, pero al llegar apenas pasó poco tiempo real. Un técnico de CFE contó que una vez su reloj retrocedió 15 minutos tras atravesar una niebla cerca de Aquixtla. Otro camionero dijo que un tramo que siempre le toma 2 horas, una noche lo hizo en 30 minutos sin explicación. Es como si hubiera un atajo invisible, comentó. Los escépticos podrían reír, pero los lugareños hablan de vientos del tiempo en esas montañas. Algunas versiones más místicas lo relacionan con brujería o con la cercanía de ciertas formaciones rocosas magnéticas. Incluso hay un mito de un sitio llamado Puente del Diablo en esa carretera, donde quien pasa en noche de niebla puede sin darse cuenta saltar en el tiempo. Si descartamos lo paranormal, podría ser que los testigos sufrieron desorientación temporal debida a la monotonía de la niebla, perder la noción del tiempo subjetivo. En el caso del chofer, que su teléfono marcara una hora distinta, es más difícil de explicar con percepción. Sugieren un mal funcionamiento del dispositivo. Quizá en la zona hay una falla en la señal GPS o de red que actualizó mal la hora del celular. También es posible que por error el conductor hubiera cambiado la hora de su reloj del tablero sin darse cuenta y confió en un dato incorrecto inicialmente. Sin embargo, la idea de anomalías electromagnéticas en nieblas densas ha sido estudiada. Hay fenómenos como la electricidad de niebla, acumulación de carga, que podrían, especulativamente, influir en aparatos electrónicos. Pero hacer retroceder el tiempo es otra cosa. Paranormalmente hablando, algunos creen en portales temporales en ciertos lugares. La niebla podría ser el indicio visible de pasar por un área de distorsión. Relatos de viajes en el tiempo involuntarios siempre tienen niebla, curvas, bosques. Este caso se ajusta al arquetipo. Más que miedo, estas experiencias dejan perplejidad. El trailero estaba inquieto, pero también fascinado. Muchos que experimentan tiempo perdido, ganado, desarrollan una obsesión por entenderlo. Comienzan a leer sobre relatividad, agujeros de gusano, etc., o se acercan a explicaciones esotéricas. A veces genera ansiedad en la conducción. La persona puede temer haber alucinado y duda de su propia memoria. Sin embargo, en comunidades serranas lo toman con cierta filosofía. A veces la montaña te devuelve antes, a veces te hace menso y te atrasa, dicen. Esto se integra en la resignación del viajero. En la Sierra de Puebla, los chóferes ya saben